Aquí en esta imagen podemos ver una imagen de cerebro. Voy a poner el apuntador. Podemos ver el cerebro de un ser humano, donde se le inyectó el fármaco de glucosa, que, bueno, más tarde les voy a explicar cómo se forma ese radiofármaco, pero podemos ver que en el córtex es donde se observa más actividad, porque es en donde el cerebro consume más energía y por lo tanto más glucosa. Por eso se ve más activa en esa parte de la imagen. También hay otros tipos de radiofármacos que se usan, por ejemplo, para detectar en qué partes del cerebro hay receptores de ciertos neurotransmisores. En este ejemplo vemos el cerebro de una rata en donde se le inyectó un fármaco que se liga a los receptores de dopamina. Y podemos ver que en el striatum, en el estriato del cerebro, es donde más receptores de dopamina hay porque es donde vemos más actividad del radiofármaco. El scan PET se puede realizar en distintos periodos a partir de la inyección del radiofármaco. Eh, por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver que la concentración del radiofármaco como función del tiempo. Y obviamente el radiofármaco empieza a absorberse en el cuerpo, se empieza a acumular y dependiendo de la farmacokinética del fármaco puede que se estabilice o que decaiga un poco o que se vaya desechando el radiofármaco. Eh, la manera más común de realizar los escanes PETs es esperar un poco de tiempo después de la inyección de radiofármaco y después empezar el scan. Y de esa manera obtenemos una fracción solo de la información de cómo se absorbe el radiofármaco. Como se quiere en general reducir el tiempo de escaneo, este es el tipo más común de scan. Y los escanes duran alrededor de 10 minutos, 20 minutos. Pero también hay otro tipo de scan PET, que son los scan dinámicos, en el que se escanea al paciente desde el principio de cuando se inyecta el radiofármaco y entonces tenemos toda la información de cómo se va distribuyendo el radiofármaco en el cuerpo del paciente. La desventaja es que este tipo de escanes son más largos, se necesita más tiempo al paciente durante el scan, entonces hay un poco de inconformidad, de confort, no, de poco confort para el paciente. Sin embargo, el pen dinámico te entrega mucha más información y se pueden hacer estudios de farmacokinética para investigar las propiedades de la absorción, de desecho y otros parámetros de interés biológico. Aquí en un ejemplo voy a explicar cómo se realiza este modelado farmacogenético del fármaco. Como lo expliqué anteriormente, lo que medimos con el scan PET, por ejemplo, es la concentración del radiofármaco como función del tiempo. En este caso, digamos, el cerebro. Pero también al medir, por ejemplo, la actividad que hay en el corazón, se puede inferir la actividad del radiofármaco en plasma. Después de ciertas correcciones, al final podemos obtener este valor. Una vez que tenemos esta cuantificación, se pueden aplicar lo que se llaman modelado cinético. Y este modelado cinético nos modela cómo se va distribuyendo el fármaco desde los capilares de sangre y cómo va intercambiando el radiofármaco con los tejidos de interés. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo las moléculas del fármaco en verde empiezan a intercambiar, a absorber en los tejidos y dependiendo si es un radiofármaco que se une a ciertos receptores de las células, se va a acumular en esos receptores. Y el intercambio entre el plasma y el tejido se puede modelar como una constante de flujo. Y también del tejido a la sangre también hay otro flujo. Y dentro del tejido también hay otro flujo que se llama de ligado específico. Eso quiere decir, este es el flujo que hay desde el tejido hasta a los receptores. Por ejemplo, en este caso aquí lo podemos ver en rojo los receptores. Entonces al final tenemos 4 constantes de intercambio de flujo. Con esto podemos escribir las ecuaciones diferenciales de intercambio de flujo y al resolver estas ecuaciones determinamos estas constantes de intercambio de flujo.
Lo importante aquí es que estas constantes de intercambio de flujo son proporcionales, por ejemplo, a la proporción de receptores que hay en cierto tejido. Por ejemplo, si dividimos el flujo K3 entre K4, nos da este valor que al final que es proporcional a este constante que se Bmax, que es la concentración de los sitios específicos de unión. Por ejemplo, los sitios de unión de dopamina. En este caso, si usamos un fármaco que se une a los receptores de dopamina y calculamos esta cantidad, podemos saber en qué proporción hay más receptores de dopamina en ciertas regiones del cerebro, por ejemplo. Esto es, por ejemplo, usado por ejemplo, pacientes de Parkinson. Se llega a usar mucho esta medida de receptores de dopamina porque se puede ver a qué grado de mal funcionamiento tienen por ejemplo, los receptores de dopamina y en qué grado de enfermedad están los pacientes. Ahora, ¿por qué existe la motivación de realizar las correcciones por movimiento en PET preclínico? PET preclínico, a diferencia del PET clínico, se realiza en animales, pero el problema es que se necesita usar anestesia para inmovilizar al animal. Sin embargo, existen varios factores que pueden afectar los estudios de cerebro cuando se realizan bajo anestesia. Por ejemplo, la anestesia ketamina es un antagonista del receptor de NMDA en el cerebro y otra anestesia llamada isoflurano se une a los canales de receptores de GABA en el cerebro. Esto quiere decir que si queremos estudiar estos receptores, al usar la anestesia va a haber cierta interferencia con nuestra medición. También otros parámetros que puede afectar la anestesia, por ejemplo, es el flujo sanguíneo al cerebro. Se puede aumentar o disminuir cuando se está bajo la anestesia. Y como lo mencioné anteriormente, se une a ciertos receptores de neurotransmisores en el cerebro. Por ejemplo, podemos tener una cierta absorción del radiofármaco, pero cuando usamos anestesia, esta absorción puede cambiar. Y al tener una diferente curva de absorción, los parámetros también van a cambiar y por lo tanto mediremos diferentes parámetros fisiológicos. Para casos específicos donde se ha estudiado el efecto de la anestesia, por ejemplo, se ha estudiado en este radiofármaco FDG, que es el análogo de la glucosa. Aquí se puede observar un cerebro de una rata en el que se inyectó el fármaco mientras la rata estaba despierta y y el mismo cerebro, pero cuando la rata estaba bajo anestesia. Podemos observar que la absorción de glucosa es mucho menor cuando el animal está bajo la anestesia. Otro ejemplo aquí es un radiofármaco que se adhiere a los receptores de dopamina. Aquí en este caso, cuando el animal estaba consciente, podemos ver que los receptores de dopamina son menos, hay menos disponibles para que el radiofármaco se adhiera, pero cuando usamos ketamina tenemos más receptores donde el fármaco se puede adherir. Pero para muchos otros radiofármacos el efecto de la anestesia es aún desconocido. Se ha propuesto realizar escanes de animales sin anestesia, pero inmovilizándolos de manera física. Sin embargo, el estrés por la inmovilización del animal también puede afectar la respuesta del cerebro. Se ha determinado que, por ejemplo, de nuevo, usando este radiofármaco de glucosa, FDG, hay cambio en la función del cerebro cuando el animal está bajo estrés de inmovilización. Aquí en azul podemos ver las regiones del cerebro de la rata donde hubo menos consumo de glucosa comparado con ratas que no estuvieron bajo movilización, y en rojo donde hay más actividad en ratas inmovilizadas comparadas con ratas sin estar inmovilizadas. De nuevo, el radiofármaco que se adhiere a los receptores de dopamina, cuando la rata está sin inmovilización, hay se pueden adherir más las biomoléculas a los receptores que cuando la rata está bajo el estrés de la inmovilización. Es por esto que se han buscado soluciones para realizar los estudios PET de animales, pero sin el uso de la anestesia. Uno de los primeros intentos
para solucionar este problema fue la construcción de un mini escáner PET que podemos ver en esta imagen, que se adhiere a la cabeza de la rata, en este caso, y está tomada y hay un brazo mecánico que carga el peso del escáner y por lo tanto la rata se puede mover libremente. Existe otro tipo de métodos en los que se usan escáneres PET preclínicos comerciales, como el que se ve en esta imagen, pero se mide el movimiento de la cabeza de la rata en este caso, y después de que se termina de hacer el scan, con la información de movimiento de la cabeza se pueden corregir los datos del estudio PET para obtener una imagen corregida por movimiento. En mi trabajo de investigación opté por este segundo método porque porque se pueden usar escáneres comerciales que ya están instalados en los laboratorios. En este caso nos enfocamos solo en el cerebro y por lo tanto podemos asumir que es movimiento rígido, ya que el cerebro no se deforma como por ejemplo el corazón o los pulmones que se pueden mover de manera no rígida. Como, por ejemplo, aquí podemos ver el desplazamiento de los pulmones, que es de manera no rígida. Sin embargo, para corrección de movimiento de cabeza, como es movimiento rígido, se puede usar, en este caso, este es movimiento de seres humanos. Aquí podemos ver cómo ciertos grupos han usado cámaras que miden el movimiento de diferentes maneras. En este caso, en esta imagen se observan cámaras que proyectan un patrón en la cara del paciente y con esto pueden determinar el movimiento de la cabeza. Otro tipo de medidores de movimiento son cámaras que miden la posición de ciertos marcadores que se le pegan a la cabeza del paciente. Este mismo enfoque de medir el movimiento con cámaras se puede usar en estudios de ratas y ratones. Sin embargo, en estudios preclínicos, esta medición de movimiento es mucho más difícil, ya que la cabeza del animal es mucho más pequeña y aparte el espacio del escáner es mucho más restringido. En este caso podemos ver un escáner preclínico que tiene un tamaño más pequeño que los tamaños de escáneres para seres humanos. Para empezar a explicar cómo funciona esta corrección por movimiento, primero comienzo explicando cómo es el principio de detección de PET. El primer paso para los estudios PET es crear un radiofármaco que es una biomolécula. En este caso, por ejemplo, en la glucosa, mediante medios químicos, se le sustituye un átomo a la glucosa por un átomo de un isótopo radioactivo, en este caso, fluoro 18. Este isótopo tiene que ser un emisor de positrones, ya que cuando el positrón, cuando se inyecta el radiofármaco en el cuerpo del paciente y los átomos y los isótopos radioactivos emiten un positrón, se aniquilan con los electrones que hay en el medio y al aniquilarse crean dos fotones antiparalelos con la energía de la masa del electrón y del positrón, que son 511 kiloelectronvolts. Se generan millones de estos fotones y cuando se detectan dos fotones en coincidencia, se determina lo que se llama una línea de respuesta. Estos fotones se detectan en el escáner mediante cristales centelladores. Por ejemplo, este fotón pega en este cristal y crea un destello de luz. Y este destello de luz se amplifica con tubos fotomultiplicadores al final y se tienen las coordenadas en el espacio en 3 dimensiones de los dos puntos que definen la línea de respuesta. En este ejemplo, podemos ver cómo en el cerebro se van generando las líneas de respuesta y los detectores PET es lo que al final los detectores PET miden. Para la medición del movimiento de la cabeza, como es movimiento rígido, lo podemos parametrizar con 6 grados de libertad, que son que es la traslación y la rotación, que se puede definir mediante 3 coordenadas, X, Y, Z, y 3
ángulos de rotación. Estos parámetros definen lo que es la pose, en este caso de la cabeza del paciente o del animal. Y, por ejemplo, podemos empezar un scan PET y definir una pose de referencia de la cabeza. Y, por ejemplo, si el paciente se mueve, vamos a medir otra pose T1, y así vamos sucesivamente, dependiendo del movimiento del paciente, medimos diferentes poses. Al final, ya al terminar el scan PET, lo que hacemos con los datos es determinar qué pose, a qué línea de respuesta corresponde qué pose, y transformamos las coordenadas de detección que definen la línea de respuesta, las transformamos para transformarlas de nuevo al punto de referencia, a la pose de referencia. Y así lo hacemos con todas las líneas de respuesta. Medimos, por ejemplo, ahora la pose 2, otra vez movemos las líneas de respuesta a la pose de referencia, en la pose 3, de nuevo a la posición de referencia, y así con todas las poses. Y al final, que tenemos todas las líneas de respuesta en la pose de referencia, podemos reconstruir la imagen y lo que obtenemos es una imagen corregida por movimiento. Para esta reconstrucción de imágenes en PET se usa mucho lo que es el algoritmo de Likelihood Expectation Maximization, que es esta ecuación que tal vez también se usa en otros tipos de tomografías. Y para cuando se hace la corrección por movimiento, se adapta esta ecuación. De igual manera, se deben adaptar otras correcciones que se hacen en PET, por ejemplo, la normalización por la eficiencia de los fotones, la corrección por atenuación de los fotones en el medio, y los fotones de scatter, y los fotones que se generan de manera aleatoria. Todas estas correcciones, de nuevo, se tienen que adaptar al movimiento. Ahora, para medir el movimiento del sujeto, por ejemplo, existen los métodos ópticos donde se usan cámaras para medir movimiento en 3 dimensiones. Estas cámaras obviamente requieren hardware externo al escáner PET, y por lo tanto se deben calibrar de manera espacial y temporal para relacionar los datos de la cámara a los datos del escáner. Y el software de medición normalmente es suplido por el fabricante de estas cámaras. Hay otra manera de medir el movimiento en los escáneres PET, y es, por ejemplo, usando fuentes puntuales. En este caso, lo que se usan son fuentes puntuales radioactivas que se pueden crear con un radiofármaco el mismo que se inyecta al paciente. Estos marcadores radioactivos, como se miden dentro de la imagen PET, no se requiere ninguna calibración con ningún hardware externo al escáner, pero el software de medición se tiene que desarrollar de manera independiente. Otro tipo de métodos para medir el movimiento en PET es usando solo la actividad PET, en este caso, por ejemplo, el cerebro, y de igual manera no se requiere ninguna calibración con ningún hardware externo, pero se debe desarrollar el software de medición. Por ejemplo, una manera de hacer este tipo de corrección es medir la imagen del cerebro en diferentes frames y después alinear estos frames, y de esta manera se obtiene la transformación que alinea a estos frames. Y otros métodos que han usado otros investigadores es medir los momentos de inercia en este caso del cerebro, y alinear estos momentos de inercia al final para corregir el movimiento. Las fuentes puntales tienen que ser preparadas antes de realizar el scan, por ejemplo, como ya lo mencioné, con el mismo radiofármaco que se inyecta al paciente, pero estas fuentes puntuales son muy pequeñas, del tamaño de 1 milímetro o menos pueden ser, y también tienen poca actividad radioactiva, de los 4 a los 6 microcuries de actividad, por ejemplo. Y la ventaja también es que como tienes marcadores que son independientes de la actividad del cerebro, en este caso, son robustos de medir. Y se pueden implementar en estudios de PET clínico y preclínico.
Cuando se realiza la medición de movimiento basada en la actividad del cerebro, la desventaja es que puede ser impreciso. Cuando el fármaco apenas está acumulándose en el cerebro, hay poca actividad y por lo tanto no se puede medir bien la posición del cerebro. Y también si la farmacokinética del fármaco hace que cambie la distribución del fármaco en el cerebro, la forma de la imagen cambia y por lo tanto cuando se quiera alinear esta imagen con otra imagen anterior, puede haber ciertos errores debido a este cambio en la distribución del radiofármaco. Y por esto mismo, por estas dificultades, no se ha implementado todavía en estudios preclínicos. La ventaja es que no se requiere ningún tiempo adicional para la preparación de las fuentes puntuales. Y en mi trabajo de investigación, al final lo que desarrollé fue este tipo de medición con las fuentes puntuales radioactivas. Para medir las fuentes puntuales se tienen que localizar en la imagen PET primero. Y esto, por ejemplo, se realiza realizando transformaciones morfológicas para localizar en la imagen los puntos de máxima intensidad. Y después, minimizando una métrica de error, se puede seleccionar cuáles son las fuentes puntuales, que son las fuentes más probables, dependiendo de un modelo que es predefinido. En mi caso, bueno, en general se debe usar por lo menos 3 fuentes puntuales para generar una pose única. Con estas 3 fuentes puntuales se puede determinar los 6 grados de libertad de movimiento de cualquier objeto. Pero en general se pueden usar más fuentes puntuales para aumentar la precisión de la medición. En este ejemplo podemos ver una rata donde se han pegado las fuentes puntuales en la cabeza para medir su movimiento. Y este es uno de los frames de 32 milisegundos, por ejemplo, donde se detectan las fuentes puntuales. Como pueden ver, como es muy pequeño el frame, la imagen es muy ruidosa. Por lo tanto, se tienen que desarrollar un algoritmo para poder mitigar el ruido y realizar una medición precisa. En este render en 3 dimensiones pueden observar las 4 fuentes puntuales que están rodeando al cerebro. Para evaluar este método, lo que hicimos fue medir un maniquí que se movió de manera manual, pero se le pegaron las fuentes puntuales y comparamos la medición de movimiento con las fuentes puntuales, la comparamos con la medición de movimiento con una cámara óptica que mide el movimiento con estos marcadores con forma de rectángulo. También realizamos experimentos en ratas al final, con la rata despierta dentro del escáner y con las fuentes puntuales. Al comparar la precisión de la medición del movimiento, al realizar la medición con las fuentes puntuales, la precisión fue de alrededor de 0.24 milímetros, mientras que para la cámara óptica fue de 0.19 milímetros, por lo que no hay mucha diferencia. Y al medir, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver la reconstrucción del maniquí sin ningún movimiento. En estas 3 paneles se muestra el maniquí con movimiento sin corrección y después al realizar la corrección usando las medidas de movimiento de la cámara óptica y usando las medidas de movimiento de las fuentes puntuales. Como podemos observar, la calidad de la imagen es mejor cuando usamos las fuentes puntuales, ya que hay mayor precisión, hay menos errores de calibración, por ejemplo. Después, para realizar los experimentos con las ratas, lo que hicimos fue hacer un scan de 20 minutos después de esperar un cierto tiempo de absorción del radiofármaco. Realizamos este scan de 20 minutos, perdón, y después lo que hicimos fue anestesiar al animal y hacer otro scan de 20 minutos para poder tener una imagen del cerebro como referencia sin movimiento. Y al final reconstruimos las imágenes con el algoritmo MLIM. Aquí podemos observar un render del cerebro de la rata
donde se observan las 4 fuentes puntuales que se usaron para medir el movimiento alrededor del cerebro. Aquí, en este caso, se ven los resultados de las imágenes. En el primer renglón se observa la imagen de la imagen del scan de la rata despierta, pero sin ninguna corrección. En el renglón del medio se observa el mismo scan, pero corregido por movimiento. Y en el último renglón, el scan de la rata bajo anestesia. Se puede observar que el scan de la rata despierta y corregido es muy similar al de la rata sin ningún movimiento, por lo que podemos determinar que nuestro método trabaja de manera correcta. Ese método también lo adaptamos, además de medir el movimiento de la cabeza de las ratas, también para medir el movimiento de la cabeza de ratones. La diferencia es que los ratones se pueden mover más rápido que las ratas. Y también para este proyecto lo que hicimos fue construir una mini jaula donde se pone al ratón y de esa manera está dentro de ciertos límites dentro del escáner PET. También lo que tuvimos que realizar fue crear un espaciador para pegar la fuente puntual un poco separada de la cabeza, porque si la fuente puntual se pega muy cercana al cerebro, puede haber el efecto que se llama de spillover, que es que la actividad puede deformar un poco de la fuente puntual puede deformar un poco la actividad del cerebro. Aquí en este video podemos ver, tengo que cambiar, ¿cómo se juega? Pointer options. Ok. Aquí podemos ver un video donde el ratón fue escaneado. Hicimos un experimento donde al ratón se le administró un fármaco que aumenta la actividad y por lo tanto del cerebro y también aumenta la actividad de movimiento. En el lado izquierdo se observa el movimiento del ratón sin ningún fármaco y del lado derecho podemos observar el mismo ratón, pero cuando se le ha administrado el fármaco llamado memantina, que hace que el movimiento sea mucho más errático. En este histograma de color podemos ver la distribución en posición en el plano horizontal del ratón. Se puede ver que cuando no hay un fármaco, el ratón permanece en lugares discretos por mucho tiempo, pero cuando usamos el fármaco memantina, el ratón se mueve de manera más continua. Aquí tenemos los resultados de la reconstrucción de las imágenes de cerebro. En el lado izquierdo tenemos los scans bajo anestesia y en el lado derecho los scans reconstruidos del ratón despierto, pero corregidos por movimiento. Y podemos observar que de nuevo hay mucha similitud entre ambos scans al realizar la corrección por movimiento. Este método, en colaboración con un laboratorio en Canadá, lo adaptamos a un escáner llamado HRRT, que es un escáner para cerebro de humanos, pero de alta resolución. Este escáner, por ejemplo, tiene una resolución de 2.3 milímetros y que se compara con la resolución del escáner preclínico de 1.5 milímetros. Y validamos de nuevo este método para la corrección por movimiento escaneando de nuevo ratas y también con maniquís de resolución. El algoritmo se adaptó a este escáner debido a que el escáner tiene menor resolución espacial que el escáner preclínico y también se tuvo que incrementar la actividad de las fuentes puntuales porque la sensibilidad del escáner es menor. También en este caso construimos una jaula especial para mantener a las ratas dentro del escáner. Y como el tamaño del escáner es grande, podemos también añadir una segunda rata a la jaula. Y también el algoritmo se tuvo que adaptar de nuevo para poder escanear 2 ratas en movimiento al mismo tiempo. En este video podemos ver el maniquí.
Sí, este es el maniquí radioactivo. Se ve cómo se mueve durante el scan. Este maniquí tiene cilindros de diferentes diámetros que están aquí indicados, 1.2 hasta 4.8 milímetros de diámetro. También realizamos los experimentos con las ratas con el radiofármaco FDG que sirve para monitorear el consumo de glucosa. Los resultados del maniquí de resolución. En este lado izquierdo podemos ver el maniquí sin ningún movimiento y al lado derecho el mismo maniquí en movimiento pero corregido por movimiento. Se puede observar de nuevo que la similitud es buena. Aquí en este video podemos ver cómo fue el scan de la rata dentro de la jaula. Se puede ver que puede moverse libremente en un espacio grande y libre, sin ninguna restricción. Y en este scan de las dos ratas interactuando, en el lado derecho podemos ver una proyección de la medición PET. Se puede ver el consumo de glucosa mientras las ratas se están moviendo. Y el video está sincronizado con el video de físico de la rata. Aquí están los resultados que obtuvimos. En el primer renglón podemos ver el cerebro de la rata, el consumo de glucosa en el cerebro sin ningún movimiento. Y en el renglón del medio, el consumo de glucosa de la rata en el cerebro, pero la rata en movimiento, pero realizando la corrección por movimiento. Y en el último renglón es un scan de resonancia magnética solo para referencia de las regiones del cerebro. También en este caso lo que hicimos fue medir la correlación en la actividad regional del cerebro en el scan bajo anestesia, o sea, sin movimiento, y en correlación con la medición de actividad en el scan de la rata despierta, pero corregida por movimiento, y la correlación fue muy buena en todas las ratas. Adaptamos también este método como este escáner es originalmente usado para humanos, se adaptó el método para medir la corrección de movimientos en estudios clínicos. En el caso de estudios clínicos es importante este tipo de corrección porque hay ciertos tipos de pacientes a los que les es muy difícil mantenerse inmóvil durante todo el scan. Por ejemplo, hay los pacientes que tienen Alzheimer severo, o pacientes con enfermedades del sistema motriz o pacientes pediátricos. Y existen varias publicaciones que han resaltado que este tipo de problema de movimiento en estudios de cerebro puede ser muy grande, ya que como este tipo de scan es algo costoso, se pueden perder debido al movimiento del paciente. Para este test, lo que usamos un radiofármaco que se llama NAV4694, amiloide, que lo que hace es medir la cantidad de amiloide en el cerebro. Este amiloide son depósitos que se acumulan en el cerebro, por ejemplo, en pacientes que tienen Alzheimer. En este video podemos ver el paciente que usamos. Se le pidió que se moviera de manera libre y para poder medir qué tan robusto era nuestra medición de movimiento. De nuevo, en el lado izquierdo está el video de cómo se movía el paciente y del lado derecho la imagen de PET, donde se ven las 4 fuentes puntuales que se han usado para medir el movimiento. Como pueden ver, el movimiento del paciente fue muy extenso. Se le pidió que incluso exagerara un poco para determinar qué tan bueno era el método que usamos. Aquí tenemos los resultados. En el renglón de arriba podemos ver el scan sin ninguna corrección y en el renglón de abajo el mismo scan, pero corregido por movimiento. Se pueden observar que cuando se realiza la corrección por movimiento, la imagen es buena y se pueden observar las diferentes regiones del cerebro. Se observa, por ejemplo, el cráneo y las meninges en esta imagen. En conclusión, la medición de las fuentes puntuales nos permite medir el movimiento de manera robusta en estudios preclínicos y clínicos.
Y este método se evaluó en scans de ratas y ratones que se pueden mover de manera libre y también en estudios en seres humanos. La corrección por movimiento ayuda a eliminar el uso de la anestesia y su influencia en los estudios de cerebro preclínicos. Y también este tipo de scan con animales sin ninguna anestesia abre la posibilidad a nuevos protocolos de investigación, ya que, por ejemplo, se pueden estudiar animales que interactúan durante el scan. La corrección por movimiento en la clínica nos ayuda a recuperar estudios que de otra manera se podrían perder y además mejora el confort del paciente, ya que éste se puede mover de manera libre durante el scan. Nuestro trabajo futuro consiste en investigar de manera específica cómo la anestesia afecta a diferentes radiofármacos y también realizar estudios de animales despiertos y estudiar la respuesta del cerebro cuando el animal recibe estímulos externos. Y en la clínica, el objetivo es implementar este tipo de corrección de manera rutinaria. Y ya para terminar, solo quería mostrar un ejemplo de más o menos cómo está el campo de PET en este momento. La innovación del momento en PET, por ejemplo, son los escáneres de cuerpo completo. En este caso, se puede medir el radiofármaco en todo el cuerpo de manera simultánea. Esto nos permite observar, por ejemplo, aquí en este video, se puede observar cómo se le inyectó un radiofármaco al paciente y después observar cómo se distribuyen en todo el cuerpo de manera en tiempo real. Y también debido a que el tamaño del escáner es mucho más grande, la sensibilidad para detectar la radiación es mejor y se puede inyectar menos actividad al paciente, disminuyendo de esta manera la dosis radioactiva que se le imparte. Y en este momento existen ya varias compañías trabajando en este tipo de escáneres. Bueno, ya hay disponibles en algunos lugares, pero también de manera comercial. Por ejemplo, Siemens ya los empieza a vender. Y otras compañías, por ejemplo, chinas, también ya empiezan a realizar este tipo de escáneres. Y bueno, hasta aquí termina mi presentación. Les agradezco por atender esta presentación y quería solo agradecer a mis supervisores durante mi doctorado y postdoctorado y a mis colaboradores de la Universidad de McGill en Canadá. Y si tienen cualquier pregunta, me pueden realizar. Gracias. Sí. Sí, muchas gracias, Alan, por tu presentación. La verdad, un tema muy interesante. Y bueno, vamos a pasar a unas preguntas que aquí veo manos levantadas. Por favor, Luis Alberto, adelante. Hola, gracias, Raúl. Hola, Alan. Muy Hola. interesante tu plática. Sí. Yo solo tengo una pregunta y va de acuerdo también con lo que mencionabas al final, de que este estudio también ayuda a disminuir la dosis de radiofármacos que son administrados al paciente. Eh, ¿Cuál es la forma y qué tan dañinos son estos radiofármacos a los pacientes y cuál es la forma que el cuerpo utiliza para poder desecharlos? Ajá. Sí, esta es una de las desventajas de PET, que usa sustancias radioactivas, pero en general la radiación que se le imparte a los pacientes no es tan alta. Por lo que recuerdo, es equivalente a, por ejemplo, tal vez como a 2 años, un año de radiación de fondo, de las que recibe el ser humano por las fuentes naturales de radiación. Es como si recibieras la radiación de 1 o 2 años en una sola vez, por ejemplo, algo así. Y en general, eh, obviamente es riesgoso, pero está dentro de los límites aceptados y por eso se realizan estos escanes de manera rutinaria. En final, y también para poder medir de manera precisa si hay afectación o no, se realizan lo que son estudios de dosimetría y de esa manera se puede determinar de manera precisa cuánta radiación recibe ciertos órganos del cuerpo
Y de esta manera, antes de usar un radiofármaco, se realiza este estudio de dosimetría y se determina si es seguro o no usarlo. Pero en general sí, se imparte radiación, pero está dentro de límites aceptables que no deben de dañar al cuerpo. Y la manera en que se desechan es simplemente de manera natural. Una ventaja de estos radiofármacos es que el tiempo el decaimiento radioactivo que tienen es rápido. Por ejemplo, el flúor 18 que se usa en glucosa, la vida media de este isótopo es de 110 minutos, casi 2 horas. Esto quiere decir que en unas 8 horas, 10 horas, ya está básicamente decaído completamente la radiación y casi ya no reside nada en el cuerpo. Además de la manera natural que el cuerpo desecha el fármaco, mediante si la orina también sí, o el sudor, de otras maneras, también se desecha el radiofármaco. Uh-huh. Ok, muchas gracias, Alan, y muy interesante. Sí, gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Vivi, adelante. Muchas gracias por la presentación, doctor Alan. Sí. Bueno, más bien mi pregunta era más hacia la curiosidad de cuando hacen estas correcciones con los marcadores que tú estás usando, ¿como cuántos datos, o sea, qué cantidad de datos se generan durante esas mediciones? Porque me imagino que debe ser algo grande, pero no dimensiono cuánto exactamente. Sí, sí, son relativamente grandes la cantidad de datos porque son millones de líneas de respuesta las que generan sí, el radiofármaco. Y por ejemplo, en los escáneres que hacemos nosotros con animales, no sé, los archivos llegan a ser de 20 gigas, 30 gigas de información, pero que son, bueno, al final el archivo lo que contiene son las coordenadas de las líneas de respuesta. Y sí, como son millones o billones, incluso a veces, sí llegan a ocupar mucho espacio. Y ya después de que terminas el scan, estos datos los reconstruyes y obtienes una imagen que al final la imagen en sí no es tan pesada, unos, no sé, 50 megas, 100 megabytes, dependiendo de la resolución. Pero sí lleva algo de, de procesamiento y de espacio. Y esa cantidad de datos, los datos crudos, por decirlo así, son, no, ¿qué tan desafiantes para procesar? Porque me imagino que también es otra parte complicada. Más o menos, ¿cuánto tiempo les toma? Sí, sí, de hecho, al principio, por ejemplo, para el trabajo que yo hice, tienes que tener cierto contacto, bueno, si es un escáner comercial como el que estamos nosotros, el fabricante del escáner te tiene que dar la información de cómo decodificar los datos, porque de otra manera no es posible. Ellos, bueno, en mi caso me dieron un instructivo que te dice bueno, son almacenados de manera binaria, entonces ellos te dicen, estos bits corresponden a las coordenadas de los eventos, estos otros bits a otra información, pero sí, al final es información codificada que el distribuidor del escáner te tiene que suplir, porque si no es difícil, como dices, procesarlo. Ajá. Gracias. Sí, de nada. Gracias, Vivi. Gracias por tu pregunta. Doctor Ciro, adelante. Hola, Alan. Hola. Una presentación muy interesante. Realmente es sorprendente lo que se ha avanzado en la tomografía en términos generales. Y me parece extraordinario tu trabajo. Gracias. Yo tengo una pregunta, Alan. ¿Cuál es así que la demanda para poder, cuál es el tiempo de generación de una imagen completa para que pueda ser manejada en la forma que lo están manejando ustedes? Obviamente con una señal radiológica, obviamente esta señal puede ser generada con, digamos, una imagen completa
debe ser generada rápidamente. ¿Cuál es ese tiempo mínimo que ustedes necesitan para hacer todo este procesamiento? Sí, depende mucho del algoritmo que se use. Hay algunos algoritmos muy rápidos que pueden reconstruir una imagen en cuestión de 1 minuto o 2 minutos, pero obviamente la calidad de la imagen no es Ajá. tan buena. Si usas algoritmos que son Ah, mejores y más que te dan imágenes de mejor calidad, sí llegan a ser horas de, de procesamiento, pero sí, ahí depende mucho de qué tanta calidad quieras en tu imagen o no. Pero sí. y respecto a la tecnología de la generación de la imagen, obviamente el algoritmo es muy importante porque tienes que tener los datos, pero también la generación de los datos mismos, desde el punto de vista de la generación de la imagen, tanto los detectores como los emisores y todo ese rollo, ¿hay alguna limitante respecto a eso? O sea, por ejemplo, si yo tengo una técnica lenta en generar la imagen, vamos a decir, radiológicamente, pudiera ser que fuera más lento o qué sé yo. Yo estoy pensando en otras formas no radiológicas, que no sean, digamos, aunque tenga poca exposición, a lo mejor sí presenta a la larga, como todas las cosas, un riesgo pues sí, de radiación excesiva, ¿no? Como tú dices, realmente está minimizado, pero a lo mejor si alguien viniera con otra tecnología para generar imágenes en las que no hubiera radiación involucrada, eh, ¿qué restricciones o qué les Ah, pedirían a esa nueva tecnología para que pudieran manejarla en una forma similar? ya, sí. Sí, una de las grandes ventajas de PET es que tiene una sensibilidad muy grande. Sí hay otras maneras por ejemplo, con resonancia magnética hay ciertas maneras de realizar imagenología funcional, pero la Ajá. desventaja ahí es que la sensibilidad es muy pequeña. Las concentraciones que se pueden medir son de milimol, micromol, mientras que con PET puedes medir nanomoles, picomoles, que obviamente es mucho más ventajoso. Entonces, sí, tendrías que tener una sensibilidad muy alta para poder igualar a la medición PET, por ejemplo. Pero sí, la radiación sí es una cierta desventaja también de PET. Magnífico, yo creo que realmente es un campo bien, bien interesante. Muchas Sí, felicidades por tu trabajo gracias. y Sí, adelante. Chao. gracias. Chao. Gracias, doctor Ciro. Adelante, Zacarías, por favor. Gracias, Raúl, por la palabra. Muchas gracias por la presentación. Sí. Estuvo muy interesante y pues yo solamente tengo duda con respecto a la radiación del positrón. ¿El tejido humano es transparente a la radiación esta? ¿O existe algún riesgo de ionización o daño en los ácidos nucleicos? No sé. Ajá. Sí, pues de manera burda se puede decir que la energía de los fotones que se emiten es tan grande que atraviesan casi sin dañar, pero obviamente sí llega a haber interacción de los fotones con el tejido, pero es muy pequeña el daño sí puede haber daño si lo miras evento por evento. Hay eventos que impactan, como dice no sé, el ADN, otras proteínas, y sí afectan, pero obviamente es mínimo este tipo de daños, y al final el cuerpo no sufre efectos mayores. Obviamente sí se tiene que limitar la radiación que se le administra, la dosis que se le administra al paciente. Hay ciertos límites de radiación y esos límites se tienen que respetar porque si se administra mucha dosis radioactiva, sí podría haber esos daños que menciona. Pero sí está muy regulado en los pacientes, en los hospitales para no realizar este tipo de daños con altas radiaciones. Bueno, pues muchas gracias. De nada.
Gracias, Zacarías, por tus preguntas. Yo también tengo algunas dudas, más que nada curiosas, y me gustaría saber si nos puedes comentar más o menos todo lo que pasaste para la implementación, ¿no? O sea, hablar con las instituciones donde están estos instrumentos y si te abrieron las puertas así tal cual o tuviste que pasar por algo que casi siempre es lo que detienen las pruebas médicas, ¿no? Permisos y demás. Y también mi otra pregunta es este algoritmo lo desarrollaron ustedes y en qué software lo hicieron. Sí. Sí, la primera pregunta, pues como empecé yo trabajando con el escáner preclínico con animales, como es un área no tan comercial, en este caso fue fácil que nos dieran el acceso a los datos y, bueno, a la decodificación de datos y todo eso. En este caso fue Siemens, es la compañía del escáner. Y pues no, simplemente le mandamos, bueno, mi supervisor ya tenía, cuando llegué yo al proyecto, él ya tenía la decodificación, bueno, el archivo, el documento con la información, pero en general, en este caso, como es escáner preclínico, fue como relativamente sencillo que nos dieran acceso a la decodificación de los datos y ya después de ahí empezar a trabajar nosotros, obviamente, con todo. Pero como últimamente he estado envuelto más en escáneres clínicos, en este caso es más complicado, como hay más dinero en este caso y sí más regulaciones y así. En este caso sí tuvimos que firmar, por ejemplo, tienes que firmar un contrato de confidencialidad de que no puedes compartir datos o publicar cosas comerciales con la información que ellos te dan. Pero al final firmas ese contrato de confidencialidad y ya puedes trabajar tú. Mientras sea investigación, te dan ellos oportunidad de modificar los datos y trabajar con ellos. Pero sí es un poquito más de papeleo y administración cuando trabajas con equipos clínicos. Y sí, sí, cuando yo empecé ya teniendo acceso a esos datos y sí, poco a poco viendo sí, cómo se decodificaban, lo que representaban y de ahí yo empezar a implementar mis algoritmos de corrección por movimiento. Y, ya la segunda pregunta, los algoritmos. Algunos ya, bueno, por ejemplo, el que mostré ahí, el máximo likelihood, ese es un algoritmo ya establecido, entonces ese lo han desarrollado ya desde hace años, pero lo que se le puede hacer a los algoritmos es que se le pueden meter, tú le puedes meter más correcciones o mejorar ciertos parámetros, y esas mejoras o esas adaptaciones son las que nosotros hemos empezado a aportar en eso. Por ejemplo, puedes mejorar la resolución de la imagen mediante ciertas correcciones y ese tipo, y eso lo hemos hecho, por ejemplo, en nuestro trabajo de investigación. Y bueno, normalmente trabajo en MATLAB, pero obviamente como no es tan rápido, usamos subrutinas en C++ para cuando necesitas más velocidad, usamos C++ para acelerar el procesamiento. Y también usamos para paralelización en GPUs, también con CUDA, con los GPUs NVIDIA. Pero al final MATLAB es el que llama esas subrutinas en esos idiomas, en otros lenguajes de programación. Claro, ¿verdad? Porque necesitas velocidad para precisamente ver los desfases y necesitas Sí, usar lenguaje máquina, ¿no? Alguno que te sí, permita ir a la par con todos esos acontecimientos, ¿no? Que están sucediendo. sí, así es, sí, sí, sí. Qué interesante. Muy Sí. interesante. Y disculpa si hay ruido, pero Ajá. resulta que se está cayendo el cielo a pedazos, está lloviendo muy Ok, fuerte. ok. Entonces, perdona si hay mucho No, ruido. no, está Y bien. y gracias por tu respuesta. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. No me queda más que agradecer, doctor Alan Miranda Menchaca, por su presentación, un tema muy interesante. No descartamos en un futuro volverlo a tener para que nos ponga al tanto de las nuevas innovaciones que ha logrado. Y le agradecemos mucho por su plática y así doy concluido
el seminario del día de hoy. Gracias a todos los presentes y en especial al doctor Alan Miranda. Okay, muchas gracias también por la invitación y igual éxito también con tus proyectos de investigación. Gracias. No, de qué. Hasta luego y que pase buen día. Hasta luego. Gracias.